vivo en Facebook. Listo, vamos a iniciar. Bueno. Juan, tú inicias, ¿o no? ¿Ah? Sí, ya nada más que me dé pauta Daniel y comenzamos. Ya están entrando todos. Vamos a esperar a que entren unas cuantas más personas. Bueno, mientras las personas entran podemos seguir charlando, platicando, como dicen en México. ¿Te va todo bien, Juan? ¿Todo ya terminaste? Luis, ya nos están escuchando, entonces vamos a esperar a nada más que perfecto. un minutito más para dar inicio. Bueno. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Ok, bueno, vamos a empezar. Antes que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por haberse inscrito en este seminario. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Luis Washington, quien nació en Argentina y estudió ingeniería civil en la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Graduado en ingeniería civil en 1997, trabajó como personal técnico en la Universidad de Stuttgart y desde hace ya más de 15 años está en el plantel de ingenieros de Fisher. Entonces, muchas gracias, Luis, por este seminario. Es todo tuyo. Bueno, perdón, dame un segundito. Otra de las cuestiones. Les pido de favor que cualquier duda que lleguen a tener, la escriban en el chat. En el chat va a estar atendiéndolos el ingeniero Jairo García y Eduardo de la Calleja. En este caso, si son preguntas muy sencillas de responder, se les responderá en el mismo chat. En el caso que sean preguntas que requieran una respuesta más elaborada o que sean de interés para todos los participantes, al final del seminario habrá una sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? De nuevo, bienvenidos y ahora sí, Luis, todo tuyo. Bueno, muy bien. Gracias, Juan, ¿no? Bienvenidos también de mi parte. Yo estoy aquí en la Selva Negra, en la casa original de Fischer, en Alemania. Estoy trabajando aquí hace casi 15 años y estamos nosotros aquí hoy reunidos porque queremos hablar del FICM Plus y
cuál es el método de cálculo, cómo se hace el método de cálculo, qué cosas necesito para hacer ese método de cálculo, para usar el método de cálculo, y qué hace nuestra software, la CFIX, Fixperience, la parte de la Fixperience que se llama CFIX, Fisher CFIX, que nos facilita, es una herramienta que todo ingeniero necesita ahora para hacer el cálculo de la fijación. Primeramente les quiero mostrar el programa que tenemos hoy. Es un programa así compacto para no aburrirlos con tantos temas técnicos. El detalle es el detalle de la fijación de anclajes en hormigón armado. Muchos ingenieros, yo conozco el tema porque estoy trabajando en el departamento técnico de asistencia al cliente. Muchos ingenieros les gusta trabajar con tablas técnicas, digamos así como dicen los ingleses, technical data sheets. Así serían las hojas técnicas del producto. Esas hojas técnicas contienen tablas en las cuales está calculado algún resultado para un anclaje solo y para una condición especificada en la tabla. En letras chiquititas abajo está escrito para qué condición, qué tipo de concreto, qué distancia al borde. Ninguna, porque no tiene distancia al borde, es un anclaje solo, en medio de la placa. Es una situación especial que en la práctica no tiene sentido, porque no hay mucho que digamos que tenga que decir o que tenga que ver con lo que necesitamos en la práctica. Nosotros necesitamos en la práctica la resistencia de este producto, la resistencia de, no sé si ustedes están viendo la pantalla completa, ¿les molesta la imagen esta o está todo bien? ¿Se ven toda la presentación o ven la imagen esta también? Se ve también la imagen, Luis. Bueno, la voy a achicar para que no moleste. La voy a poner ahí. Perfecto. Ahora, gracias por el comentario de Juan. Entonces, el cálculo es lo que necesitamos nosotros, es la resistencia de un sistema. Un sistema que nosotros lo podemos decidir en número de anclaje, en tipo de anclaje, en dimensiones. Y todo eso lo hace la software gracias a los métodos que existen, el método ACI 318. En el capítulo 17 están escritas las ecuaciones matemáticas para hacer el cálculo, es decir, para que pueda saber cuál es la resistencia del conjunto, de lo que tengo aquí, del sistema, se dice también. Y en Europa y los países que han adoptado ese método como método legal de cálculo también, se usa el método EN 1992, la parte 4. El capítulo 4 está dedicado al método, a las ecuaciones necesarias para el cálculo de las fijaciones en hormigón armado, el método europeo, ¿no? Se dice también Eurocode, código europeo 2. Y es el método para hacer todos los cálculos que existen en hormigón armado, en concreto reforzado. Y bueno, ¿cuál es la solución que tenemos? Esta software que les quiero presentar, que reemplazaría a lo que antes eran las tablas, los TDS que les decían antes. Y hoy en día la mayoría de la gente cuando habla de TDS no sabe bien qué es lo que está escrito ahí adentro de esa TDS, puede ser cualquier cosa. Eso lo empezaron a hacer nuestro competidor más grande que tenemos, que se llama Hilti, que está aquí, cerca de aquí, no es de Alemania, es un pueblito ahí donde están los que quieren esconderse. Y es un pueblito, un país muy chiquito que se llama Liechtenstein. Y ahí está la sede central de esta empresa y ellos hacen para todo lo que tengan una TDS, una Technical Data Sheet, que muchas veces no necesitamos, es solamente papel para tener, muy lindo para ver, pero no se necesita, ¿no? Bueno, empecemos presentando el producto. ¿Cuál es el producto? El producto se llama FICM Plus.
es una resina epóxica y está compuesto por el producto mismo, la resina y la parte metálica, ¿no? Eso es lo que nosotros vendemos, la resina y la parte metálica. La resina en sí tiene dos componentes. Tiene la componente A y la componente B, en esos tubitos que ven ahí en el cartucho. Cuando esas dos componentes, que son altamente reactivas, se mezclan por la boquilla mezcladora, se mezclan y van al agujero, entonces ahí empieza la reacción y endurecen. El tiempo de endurecimiento, el tiempo de curado, depende de la temperatura en el agujero. Por ejemplo, si tenemos 20 grados, más o menos unas 9 horas, más o menos. Está escrito en el cartucho. Ustedes pueden ver eso en el cartucho. ¿Cuánto tiempo demora la resina en empezar a fraguar? Ahí ya hay que dejar de tocar todo, de dejarla tranquila. Es el tiempo de trabajo. El primer tiempo de trabajo, desde 0 minutos hasta esos minutos, puedes mover, puedes trabajar, y luego empieza el tiempo de curado y demora más o menos unas 9 horas, depende de la temperatura, como dije, ¿no? Altamente reactiva, ¿qué significa eso? Que las componentes son altamente reactivas, significa que hay que tener cuidado con el mantenimiento, con el almacenamiento de las resinas, ¿no? Las resinas deben ser almacenadas a temperaturas de 5 grados a 30 grados como máximo. En ese intervalo está bien. ¿Por qué? Porque si se congela la resina así en ese cartucho, las dos componentes en el cartucho, la pueden tirar a la basura porque se rompieron. Es como si tuvieran navajas adentro de cuando se congela, que van cortando las redes de carbono que componen a la resina, ¿no? Y no se debe congelar nunca. Y si se la somete a temperaturas mayores a 40 grados, va perdiendo partes volátiles, partes gaseosas que están en la resina y que están bien custodiadas por ese cartucho de plástico. Pero si está muy seguido a temperaturas de 50 grados, 45 grados en verano en México, es muy normal que pase eso. Entonces van a ir perdiendo componentes, puede pasar que la resina no frague correctamente. 5 grados a 30 grados es correcto, y no exponerla al sol también. La radiación ultravioleta afecta la resina, las moléculas de carbono que componen la resina. Todo eso está escrito en las páginas del producto y hay que respetar eso. Por eso lo repito yo siempre, porque muchas veces nos olvidamos de leer lo que se dice ahí y después nos sorprendemos cuando la resina no funciona. Y estuvo tres meses en el frío afuera y se congeló toda la noche y muchas noches fue así. Esa resina la puedes tirar a la basura, no sirve. La otra parte de la resina es la parte metálica. La parte metálica que tiene sus dimensiones, su resistencia al acero, todo eso está comprobado, está medido y está en una tabla en los documentos hechos por un organismo independiente de pruebas. Por ejemplo, la ESR, la Evaluation Service Report de la ACI, que necesitas para usar el método ACI 318 en el capítulo 17. O la ETA, la European Technical Assessment, sería la prueba o la verificación de que esa resina es posible de usar en hormigón para el método europeo. Bueno, y luego de esto, de esas partes metálicas que también existen en pulgadas, ¿no? Las dimensiones existen tanto en métrica como en pulgada. Tenemos también la tercera componente del sistema, que es el concreto, la estructura de concreto a la cual yo le quiero dar cargas. Le quiero añadir esa estructura metálica o esa estructura nueva de concreto y le quiero dar cargas. Es decir, el concreto existente sería la tercera parte. Y bueno, y así todo junto tiene una aprobación, es decir, en concreto, con la resina, con la parte metálica, tiene una aprobación ESR o la ETA, como dije, ¿no?
y muchas otras pruebas. Por ejemplo, la prueba de incendio. Por ejemplo, la prueba de WHG. WHG es la abreviación de la palabra alemana Wasserhaushaltsgesetz. Wasserhaushaltsgesetz significa que es la ley alemana o europea, se puede decir, porque Europa ya la va a adoptar también, de protección a las aguas naturales. Cuando tengamos una fijación en un recipiente que está conteniendo sustancias nocivas a las aguas naturales, aquí en Europa se exige un producto que sea aprobado para esa aplicación. Y este producto la tiene a la prueba. Es la prueba de HG. Puede ser para México, para Latinoamérica también importante. Yo pienso en este sentido, la protección ambiental no termina aquí en Europa, es para todo el mundo. Y las aguas naturales, muchos piensan, agua hay en todas partes, mira, el océano está lleno de agua, pero esas aguas del océano, la mayoría de aguas que existen en el mundo ahora, no son potables. Solamente una ínfima parte, 0,3%, dice el informe aquí alemán, 0,3% de las aguas que existen en el mundo son potables, pueden beber el ser humano y las plantas y los animales. Es decir, es una ínfima parte de las aguas que se pueden beber, están en el subsuelo y hay que protegerlas porque es muy poca, ¿no? Y todo el mundo la necesita, también en México y también en otros países. Tenemos entonces aquí un producto que está altamente probado, aún para esos casos especiales como es el caso de la protección ambiental. En esta página vemos las aplicaciones que podemos tener con un sistema de fijación en concreto, ¿no? Unir concreto con concreto, eso es una aplicación típica. Cuando el concreto, por ejemplo, hecho, terminado, existente, está sin conexión, sin armadura de conexión, entonces puede unir con este FICM Plus ese concreto con un nuevo que se va a colar después. O se puede también unir una estructura metálica con ese concreto que se va a unir después. Esas son las dos aplicaciones más importantes que tenemos. Estructuras metálicas con concreto o concreto nuevo con concreto existente. Lo inusual es también, pero es posible unir madera con concreto, pero esas construcciones no necesitan un producto tan sofisticado como el FICM, como lo usamos aquí. Es decir, se basa principalmente la aplicación en unir concreto con concreto o estructura metálica con concreto. Y las muchas aplicaciones que hay en este sentido, las muchísimas aplicaciones que tenemos, las podemos ver aquí resumidas en dos cosas. Una es ¿cuál es el método de perforación? La perforación afecta a la resina, a la unión en la resina. Si se hace con la broca diamante, la perforación es muy lisa, y entonces la resina tiene otro agarre, tiene otra adherencia con el concreto, que si se lo hiciera con la broca a percusión, donde se va rompiendo, pulverizando el hormigón, el concreto, y se va haciendo un agujero, ¿no? Y esos dos métodos tienen prueba con este producto. Y lo mismo pasa cuando hay agua en la fijación, cuando hay agua en la perforación. El tema de que si se puede usar bajo el agua, ir con buzo y inyectar abajo del agua, se hizo también. Si hay casos en donde fue necesario hacer eso. Pero eso es costoso, necesitas un equipo especial para buceo, para inyectar, necesitas presión de aire. Hay casos en los que se hicieron, por ejemplo, aquí en una central hidroeléctrica en Alemania se hizo la fijación con buzos bajo el agua. Y en Dubái se hizo la fijación con buzos en el puerto de Dubái para fijar abajo estructuras de hormigón armado que estaban inmersas en el mar. Pero lo normal, lo más común es que se hagan fijaciones en losas de hormigón que están en el piso y están con unos milímetros de agua. Eso es lo más normal que pueda pasar. Y entonces se puede inyectar de arriba
desde el aire, se puede inyectar en el agua y se produce la fijación como si fuera que estuviese en el aire. Lo único que acotamos nosotros es que esperemos más tiempo, porque como el agua está ahí molestando a la resina, necesitas más o menos el doble de tiempo de fraguado, ¿no? Eso está escrito en la homologación correctamente. Es decir, apliquen siempre los pasos de instalación que están escritos en la definición cómo se usa el producto. Normalmente está también con el producto, hay una hojita donde están los pasos de instalación y ahí está escrito cuánto tiempo hay que esperar si el agujero está lleno de agua. Las subsidiarias en el mundo, nosotros trabajamos normalmente antes de la pandemia, íbamos a todas partes en el mundo y hablábamos con los participantes, de ahí aprendimos también los idiomas. Tenemos mucha gente que habla otros idiomas aquí, que hablan chino, que hablan español como yo, que hablan todos los idiomas del mundo. Vamos a todas partes y nos damos cuenta que hay gente en el mundo que trabaja con otras unidades. No, hay gente que le gusta trabajar con el sistema fraccional, como le dicen los norteamericanos, ¿no? El sistema fraccional es una idea de ellos, creada en Inglaterra, y después los ingleses dijeron, ¿para qué vamos a usar eso? No usamos más, y usamos el métrico. Inglaterra usa el métrico, en Australia usan el métrico, pero los norteamericanos, ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir usando nuestro sistema fraccional. No le dicen imperial, como decían los ingleses, ellos le dicen fraccional. Fraccional porque son fracciones, 3/4, medio de pulgada, y así trabajan con ese sistema. Definir es una cosa de definición solamente. Para un ingeniero no es ninguna cosa difícil, solamente definir qué significa la longitud de una pulgada en milímetros, 25,4 milímetros, qué significa la fuerza, 224 libras o pounds, como dicen los yankees, los norteamericanos, sería 1 kilonewton, o 1000 newton, que es la unidad de medida aquí del sistema internacional, y la compresión se mide en el sistema norteamericano, 2901 PSI, serían 20 megapascal. Esas son las tres cosas que tenemos que tener en la cabeza siempre nosotros ingenieros cuando calculamos cosas en el sistema internacional de medida, ¿no? Y en el sistema fraccional. En rojo están marcados aquí los países en el mundo en donde tenemos subsidiarias, es decir, son los países en donde aparece en CFIX, en nuestra software, una banderita y el país country, el país sería país y la banderita. ¿Qué significa eso en la software? Significa en ese país, ellos trabajan con nosotros, son nuestras filiales de Fisher en México, por ejemplo, ahora estoy trabajando con México, y ellos nos compran los productos y los venden allá en México o los confeccionan ellos mismos. Por ejemplo, en Argentina también confeccionan productos ellos mismos y los venden. Quiere decir, están en la software los productos que México tiene y que se pueden calcular, por supuesto, que tienen pruebas para el cálculo, perdón. Y ese es el significado de la banderita en la software. ¿Qué productos puedo comprar en la subsidiaria en donde tengo aquí la banderita? No significa que cuando ponga la banderita México me va a calcular todo con la carga actuante con la normativa del país México. No. La carga actuante, la carga que viene hacia la fijación, esa carga la tengo que calcular, por supuesto, con el método del país, con el método de México, o con el país en que está la obra, ¿no? Hay países en donde cambia de provincia a provincia o estado a estado, como dicen ustedes en México, de estado, este estado tiene otra normativa para la construcción que el otro estado, entonces hay que ir estado por estado, país por país, hay que ir viendo cuáles son las normativas para el cálculo de las cargas actuantes. ¿Qué son cargas actuantes? Son cargas que vienen de afuera hacia la fijación, en el centro de la platina de acero. Ahí viene la carga, son cargas que vienen de afuera, actuantes. Y, por ejemplo, son las cargas de peso propio, de la estructura exterior, son las cargas de
de viento, son las cargas de nieve, puede ser, las cargas de granizo, de lluvia, las cargas sísmicas, todas esas son cargas, es una carga accidental, cargas que vienen de afuera y que vienen hacia la fijación, ¿no? Y son cargas actuantes y se calculan con la legislación del estado o país. Ahí yo no los puedo ayudar. Nosotros, los de Fisher, no lo podemos ayudar porque eso es una cosa que el ingeniero tiene que saber. Tiene que conocer el método del país y tiene que saber cómo se hacen las cargas, cómo se calculan las cargas actuantes, sino cómo calculó la estructura de hormigón, cómo calculó la estructura de acero, con qué cargas. Y esas cargas van a venir y van a concluir, así digamos, en la fijación. Es decir, esas cargas son conocidas para los ingenieros, todas, hasta las de sismo son conocidas. Es decir, para la software, para nuestra software, las cargas actuantes son datos de entrada. Y no dependen, las cargas actuantes dependen del país, por supuesto. Lo que hace la software es calcular las resistencias. Y esas resistencias, dependiendo de qué método haya adoptado el país, si por ejemplo México adopta como método de cálculo para el cálculo de las fijaciones el método ICC, entonces tenemos que usar 318, ACI 318, tenemos que usar el método ACI 318 y la ESR para el producto, para el cálculo de la resistencia. Y ese cálculo lo hace la software. Ese sí lo hace, ¿no? Está entendido este tema porque mucha gente me pregunta a mí, por ejemplo, la semana pasada, el colega de Singapur, él estaba con un proyecto en Indonesia y me dice, aquí tienes el código de Indonesia, por favor, ¿qué cambios hay en CFIX con este código? Ninguno, le digo yo, ninguno. Lo único que tienes que pedirle al ingeniero en Indonesia que te dé las cargas actuantes que van a llegar a esa fijación. Él las tiene, en alguna parte las tiene porque él necesita esa fijación. Y él hizo el cálculo de toda la estructura metálica, la estructura de hormigón armado, así que él tiene las cargas actuantes. Y esas cargas actuantes son iguales en todos los métodos, son iguales aquí, en la China, en todas partes. Esas cargas actuantes para el CFIX, digo yo. Para el cálculo de resistencia es la misma. En Indonesia se usa el ACI, lo mismo que en México, se usa el ACI 318, la parte 17. Entonces usamos ese método con el método de cálculo para la resistencia. Y no tengo que leer ningún código. Eso lo tiene que leer el ingeniero calculista de toda la obra. Ese sí, lo tiene que leer, ¿no? Continuamos entonces con el método de cálculo de la resistencia con nuestro sistema FICM Plus y la software CFIX de Fisher. Podemos cambiar aquí cuando entramos en la software. Hay un triangulito en negro, apretando ahí se abre una pantalla y en esa pantalla aparece opciones, unidades, y las unidades podemos cambiar entonces a la unidad que nosotros nos resulte más familiar, ¿no? E inmediatamente la software pide todo o transforma todo lo que tenía en milímetros, por ejemplo, los transforma en pulgadas, por ejemplo, ¿no? En las longitudes. Para mí, a mí me ayuda siempre, estas tablas que ven aquí, dibujos, vienen de la ESR. ESR es el Evaluation Service Report, es la prueba del producto de un organismo independiente del Estado, de los Estados Unidos, que hace esas pruebas y da esas pruebas a los usuarios, digamos así, ¿no? Y es una prueba independiente del Estado. Y ahí está escrito cuál es la resistencia de las partes metálicas. Por ejemplo, cuáles son los diámetros en pulgadas, en octavos. Yo le escribo siempre al lado, en mis tablitas que tengo aquí en Alemania, les escribo siempre en milímetros, porque yo estoy acostumbrado a trabajar en milímetros. Y así me doy cuenta, en la 3 octavos es una M10 y un medio de pulgada es M12 y así consecutivamente. Seguramente ustedes también tienen esas tablitas así, ¿no? De conversión.
Lo que le quería explicar con esa tabla de conversión es el último término que está escrito aquí, que muchas veces los ingenieros también nos preguntan, ¿por qué para un anclaje químico tenemos una carga, un torque, una carga de torque al final, T-INSA, un torque, que sería el torque necesario que le tenemos que dar a la tuerca final para que se ajuste, ¿no? Normalmente no necesitamos ningún torque. El torque lo necesita la platina de acero para que no se mueva. Es decir, habría que darle un torque, como se dice aquí en alemán, se dice handfest, que sería con sentido común, darle un giro a la tuerca para que no se mueva más, ¿no? Pero hay gente que no tiene sentido común y le da el torque que quiera, le da cuanto más mejor, dicen ellos. Y le dan, y le dan, y le dan. Y las chiquitas, las varillas de 3/8, de 1/2 de pulgada, esas varillitas no resisten un torque brutal de un operario, ¿no? Si le da con todo, se rompe la varilla, o se rompe la rosca, o se rompe algo. Y para prevenir eso, entonces le damos aquí, le da la prueba, homologación, o como le llamen, ESR, le digo yo, para definir qué es la prueba de los Estados Unidos, eh, te da el torque máximo que le puedes dar a la tuerquita esa, ¿no? Peligro es siempre a las pequeñas, a las tuercas pequeñas. Cuando estás llegando a los 100 feet por libra, ya ahí no hay operario que pueda dar eso con la mano. Tiene que ser muy, muy brutal para que dé 100 libras, feet libras, para que pueda romper la fijación. Pero en las pequeñas, en los diámetros pequeños, hay que tener cuidado. El grado del acero que está explicado aquí, yo les explico esto solamente para que sepan qué es eso, pero no necesitan de comprobar nada, porque la homologación, la prueba ESR ya lo hizo a la prueba y ahí están los resultados escritos directamente en tablas, es decir, la resistencia del acero está escrito en una tabla. El cambio más importante que tenemos aquí cuando hacemos las pruebas, ¿no? Tenemos las cargas características, se llaman cargas características. Las pruebas te dan las cargas características. Y un factor que se llama factor de seguridad que los norteamericanos, los estadounidenses le escriben con un phi, la letra griega phi. Por ejemplo, es un valor menor de 1. Y ese valor es el factor de seguridad del sistema. No lo puedo andar cambiando. No puedo decir en mi país no uso eso. En mi país no uso factor de seguridad. Eso no es correcto. Podrá ser que los factores de seguridad sean diferentes en las cargas actuantes, en lo otro que el ingeniero ya calculó y para mí es un dato de entrada, ¿no? Pero en las cargas que yo estoy calculando aquí con el método ACI, que son las cargas de resistencia, ahí tengo que usar los factores de seguridad que están escritos en la homologación, en este caso ESR para el ACI. Eso está claro porque muchos ingenieros, ¿no? Para ahorrar plata, para poner la fijación a un costo más barato, usan tablas de cálculo en donde está escrita la carga última. Ellos trabajan con la carga última, es decir, sin phi, con la carga característica, ¿no? Sin phi. La carga última, la carga característica, les explico un poquito qué es. La carga última significa el promedio. Si yo hago, por ejemplo, 100 ensayos, lo sumo a todos, lo divido por 100, tengo el promedio. 50% de esos ensayos no alcanzaron nunca esa carga última. Y yo voy a poner esa carga última como factor, como valor para el dimensionado. Sería loco, sería una irresponsabilidad total. Hay, por sobre todo los vendedores, son ellos los que les gusta trabajar con esas tablas de carga última porque ahí la carga es muy elevada. Y entonces no tienen factor de seguridad, es un valor que es interesante para ver, pero no me sirve para nada, ¿no? No hay un país en donde se usa la carga última, no existe un país. Es el país de los irresponsables solamente, ¿no? Si
queremos, podemos hacer un seminario solamente para ese tema. ¿Cuál es el país que usa carga última para su cálculo? Y ahí podemos definir quiénes son los irresponsables en el mundo, porque la carga última significa no hay ningún factor de seguridad. 50% de probabilidad de falla es irresponsable. Y la carga última, eso es importante. Y la carga característica nos está dando el fractal, es decir, a todos esos 100 ensayos, lo que hacen los ingenieros de los departamentos de prueba, lo que hacen es calcular el fractal, y el fractal es un valor estadístico con 5% de probabilidad que esa carga nunca va a ser alcanzada. Es decir, la probabilidad de falla es mucho menor, 5%. Es el valor característico que está escrito en las pruebas. Y multiplicado, en el caso del ACI, multiplicado por el factor phi, que es un factor de seguridad menor de 1, se reduce esa carga, esa resistencia, a el valor de diseño. Y ese es el valor que usamos en el CFIX, ese valor de diseño. Ninguna carga última, ninguna carga característica. Usamos el valor de diseño para verificar la fijación, ¿no? Eso es un tema que yo lo quería hablar porque muchas veces nosotros ponemos tablas para los vendedores, que ellos quieren las tablas para ir porque el otro competidor también pone las cargas últimas, entonces quieren tener la misma tabla que el competidor. Pero esas tablas las usan solamente los irresponsables. La próxima fijación, en la próxima página estamos viendo el método de cálculo, estamos viendo la software también, que ahora vamos a ver en directo también, ¿no? Cómo trabaja esa software. El método de cálculo significa usar las ecuaciones matemáticas que están incluidas para nosotros en el ACI 318. Están incluidas en el capítulo 17, ahí tenemos todas las ecuaciones, cómo se hace el cálculo, cuáles son las fallas que hay que considerar, cuál es la ecuación para calcular la falla, y necesitamos para eso la prueba del producto. La prueba del producto sería la ESR, esta con los valores de diseño, es decir, el valor característico y el factor de seguridad phi. Una anécdota, aquí solamente en Europa, el phi ese de los americanos, de los estadounidenses, se le dice gamma aquí. Y el gamma aquí no se multiplica, es mayor de 1, se divide por el factor el estadístico, característico que se llama el fractal 5% de probabilidad, el valor característico que están en las pruebas. Y tenemos así al final lo mismo, es decir, no estamos multiplicando un valor menor de 0, sino que estamos dividiendo un valor mayor de 1 y tenemos al final un valor de diseño que es menor que el valor característico. Esos valores de gamma o de phi, como le dicen en Estados Unidos, tienen que ser usados, no se puede dejar de lado, no se puede usar el valor último, no se puede usar la carga última. Y bueno, el sistema, ¿qué es el sistema? El sistema es una cosa que nosotros lo definimos en qué ancho tiene la placa de concreto, qué distancia tengo al borde, existe un borde, existen dos, existen tres, cuánta es la distancia, cómo están los ejes de coordenadas, cuáles son las cargas, cuál es el número de anclaje. Todo eso hace al sistema de fijación. Y la software para calcular algo necesita todas las variables. Necesita que introduzcamos todas las variables. Si nosotros no introducimos alguna variable, entonces la software lo va a adoptar como estaba escrito anteriormente. Si nosotros no sabemos algo, lo tienes que asumir. Asume, por ejemplo, yo no sé si el hormigón es traccionado o no traccionado. O sea, si el hormigón es fisurado o no fisurado. Si el hormigón es fisurado, ¿qué significa eso? Significa que en toda la vida útil del hormigón vamos a tener un hormigón del concreto ese, donde he hecho el agujerito para instalar el FICM+. En toda la vida útil, los 50 años que tenemos de vida útil, nunca va a pasar que esté a tracción.
Los esfuerzos van a ser siempre compresión o ninguno. Eso es casi imposible, podríamos decir, en la técnica. ¿Cómo vas a demostrar que una estructura de hormigón de concreto armado en una zona sísmica nunca va a recibir una tracción? ¿Cómo vas a demostrar eso? No se puede. Entonces, lo normal es que tengas hormigón fisurado, hormigón traccionado, ¿no? Eso es lo normal. Y si alguien adopta el hormigón comprimido o no fisurado porque da un resultado más satisfactorio, más barato, entonces está disminuyendo la resistencia, ¿no? Solamente. Tendría que hacer la demostración que los 50 años de vida útil nunca va a pasar una fuerza de tracción. Podría ser, por ejemplo, un caso especial sería un hormigón que está pretensado, un hormigón que tiene así aceros adentro, y ese acero está estirado y luego dejado en las puntas, y entonces tiene una compresión enorme el concreto, y cualquier carga que venga de afuera, hasta las cargas de sismo, nunca le van a sacar la compresión. En ese caso tendríamos un hormigón no fisurado. Pero esos casos son muy extraños, son muy pocos. Y yo les recomiendo siempre que si no tienen la prueba, que usen hormigón fisurado. Y todos esos datos necesita entonces la resina, la software, perdón, para hacer el cálculo. Y bueno, la vida útil ya hablé. ¿Dónde está escrita la vida útil? Está escrita en las primeras páginas de la aprobación ESR o de la ETA. Está escrita, esta resina está calculada para una vida útil de 50 años. Está calculada para una vida útil de 100 años. Nosotros tenemos pruebas hasta 120 años con la resina FISM Plus. Es decir, es una resina que se puede usar tanto para construcciones normales como para construcciones monumentales, que tiene una vida útil larga. Por ejemplo, un túnel tiene una vida útil de 100 años. ¿No? Hay muchos casos en que un túnel se le pone una vida útil de 100 años. Y entonces podríamos usar esta resina porque la tiene las pruebas para ese largo tiempo de vida útil, ¿no? Y la segunda condición se refiere al hormigón base, es decir, la placa esa de hormigón, de concreto, que está ahí trabajando, en la que vamos a darle las cargas. Esa placa tiene también, aparte de tenerse estado fisurado o no fisurado, tiene también una temperatura, ¿no? Una temperatura en toda la vida útil. El ingeniero tiene el rango de temperatura, no es otra cosa que un pronóstico. El ingeniero pronostica cómo es el rango de temperatura, cuál es la temperatura media a la que va a vivir, digamos así, esa resina en el agujerito ahí donde está. ¿Qué temperatura va a estar sometida? Todo el tiempo, media, ¿no? Si está, por ejemplo, adentro en una construcción interior, entonces podemos suponer tranquilamente que va a estar a 20 grados. Está afuera al rayo del sol, ¿no? Cuando ya está instalada, le da el sol, en verano más todavía, entonces tiene una temperatura media de 40 grados, 30 grados, digamos así para México, 30, 25 grados, depende de la zona de México. Y después tenemos también los picos que es cuando el verano viene, le da el sol, la temperatura es a corto plazo que le dicen, se refiere a una temperatura así pico en el verano, 8 horas, y luego reduce de nuevo a menos grados, y después al otro día aumenta de nuevo, y eso por un determinado lapso de meses, y luego viene el invierno y ya no hay más, esos picos, ¿no? Eso serían las temperaturas, el rango de temperatura que yo como ingeniero lo tengo que definir, porque yo conozco la obra, sé dónde es, y si el ingeniero a mí no me da ningún dato, yo le pongo el peor. Le pongo el peor, lo más caliente que puede existir. Pero si me dice es una obra interior, le voy a poner 20 a 40 grados y ya está, ¿no? ¿Comprenden? Ese es las condiciones, las variables que necesita el método de cálculo para hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque
La resina resiste menos cuanto más sea la temperatura. La tercera condición se refiere a la estructura a fijar, es decir, esa estructura que estamos trayendo de alguna parte, que viene, se quiere anclar con el concreto que existe. Esa estructura está trayéndome a mí muchas cosas, está trayéndome a mí dimensiones, ancho de placa, está trayéndome las distancias entre anclaje, el número de anclaje, quizás no hay ninguna platina de acero todavía diseñada, entonces yo puedo darle los valores. Lo más común es que algún inepto, digo yo, ¿no? Le da ya la forma y todo sin saber qué carga van a venir. Le da todo, el número de agujeritos, el diámetro del agujerito, todo lo hace. Y está terminada. Y ahí dice, ahí la tengo a la placa, a la platina de acero, qué anclaje necesito. Y dice, ya está todo definido. Lo único que puedo hacer es, el diámetro ya está. Lo único que puedo hacer es la profundidad, porque ahí existe el agujerito ahí. Y ahora tengo que hacer que usar una parte metálica con un diámetro que le pase ahí, que entre ahí. Y la profundidad esa sí la puedo variar, pero es decir, si no tengo todo definido en esa platina de acero, lo puedo también diseñar con la software, la separación entre anclajes, el número de anclajes. Y yo les pido siempre que usen el sentido común. Si están en una zona sísmica, ¿no? Y tienen la libertad de diseñar la platina de acero, entonces usen siempre el método simétrico, el método de diseño simétrico, usen los ejes de simetría. Igual para todos los lados, es decir, una placa, por ejemplo, cuadrada, con anclajes distribuidos de forma simétrica, 4 anclajes, 8 anclajes, distribuidos simétricamente en la misma distancia al centro de gravedad de la placa, donde vienen las cargas. Entonces, ese sistema va a trabajar mucho mejor en caso de sismo que una platina que sea asimétrica. ¿Por qué? Porque el sismo puede venir de cualquier parte, ¿no? Puede pasar en cualquier dirección. Por supuesto que también podemos obligar al sismo que venga de una dirección, poniendo así refuerzos y esas cosas, pero es decir, le damos la carga a otros. Cuando tenemos una platina que tiene un talón de Aquiles, digamos así, una parte débil, no es simétrica, tiene un talón de Aquiles, entonces le tenemos que poner unos refuerzos para el caso de sismo. Eso es posible también, pero ¿para qué ponernos a pensar tanto? ¿Por qué no hacemos una platina simétrica? En ese caso tenemos la misma resistencia en todas direcciones. Yo siempre recomiendo, la simetría es lo mejor para el ingeniero. Por supuesto que siempre nosotros tenemos arriba nuestro siempre un arquitecto que es el que decide sobre estética y esas cosas, la forma, y no esa platina simétrica, no pasa ahí, no es, ellos son los artistas y nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y el problema ahí está, con esos arquitectos. Y podremos convencer a los arquitectos que planeen, que dibujen una platina simétrica, entonces estamos muy bien. Estaremos más tranquilos en la construcción. Nos ayuda mucho, ¿no? La platina simétrica, la distribución simétrica de los anclajes nos ayuda muchísimo. Ya les explico también en qué otra forma también, ¿no? Entonces, este anclaje M tiene el químico, tiene la resina epóxica, tiene la parte metálica, tiene también la platina, es decir, todo nos está trayendo a nosotros cosas que necesitamos saber para la obra también, ¿no? Necesitamos saber también para el cálculo, es decir, el cálculo lo hacemos con este CFIX. Hoy me preguntaban, en el primer seminario que tenía para Sudamérica, me preguntaban qué pasa con la software si se actualiza por sí misma. Por el momento no, vamos a tener una software que sí se va a actualizar por sí mismo, pero por el momento nosotros tenemos que presionar en este rondel que tenemos aquí. Cuando abrimos la software, vemos así esta pantalla de entrada y ahí está CFIX, que es nuestra software que
para el cálculo que vamos a usar hoy, y aplicamos ahí, apretamos ahí el botón y te pregunta, te dice, hay updates, hay actualizaciones, entonces quiere que hagamos las actualizaciones y las haces, demora muy poco tiempo y luego de eso puedes abrir la software de nuevo, ¿no? Tienes que cerrar todo, apretar el botón, cerrar todo, apretar update y ya está. Y luego abrir todo de nuevo. Eso es necesario. Lamentablemente no lo hace automáticamente. Hay mucha gente que no quiere que automáticamente se esté haciendo actualizaciones. Eso les resulta sospechoso siempre, ¿no? Por eso lo dejamos así a gusto del cliente. En esta software están todas las homologaciones, los productos, de todos los productos de Fisher están las pruebas que tiene. Y están también los métodos, todos los métodos que hay, ¿no? Hay el método ACI, hay el método 318, hay el método N, 1992, parte 4, hay el método de internacional también, que tiene muchas pruebas que hicimos nosotros mismos, ¿no? El ENSO, y todos esos métodos se pueden usar. ¿Cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro? Depende del país. Es decir, si, por ejemplo, en México, yo sé que también se puede usar el método europeo. No es común, pero se puede usar. Si, por ejemplo, la empresa que está pidiendo que se haga la obra sea una empresa europea, ellos van a decir, nosotros necesitamos los cálculos en el método europeo, porque están acostumbrados, porque van a mandar todos los documentos después a Europa y quieren los documentos europeos. Y bueno, lo hacen con los europeos, lo hacen con el método europeo. Es decir, México trabaja con los dos. Como están tan cerca de los Estados Unidos, muchos de ustedes, ingenieros, han estudiado ahí, en Estados Unidos. Nosotros en Argentina estamos lejísimos de Estados Unidos, más nos íbamos en el tiempo ese que yo estudiaba, hace 500 años más o menos, nos íbamos a Europa, íbamos a España o a Francia a estudiar. Yo tuve la suerte de venir aquí a Alemania y estudiar aquí en la Stuttgart y me gustó mucho aquí el país, me gustó también la zona aquí, me quedé aquí trabajando y ustedes saben cómo es Argentina, argentinos, nosotros los argentinos somos siempre, estamos por todas partes, es una plaga que está en todas partes, de México hay un montón también, ¿no? Y bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es cuándo usamos el método lo usamos cuando el cliente nos exige. Si nos exige, por ejemplo, la Volkswagen nos exige el método europeo, entonces usamos el ETA. Pero hay casos en el ETA en donde nosotros no tenemos la posibilidad de calcular. ¿Por qué? Porque el método se acaba. Por ejemplo, el método se acaba cuando el concreto es de muy baja calidad, de hormigón 12, por ejemplo, de resistencia en megapascal 12. Que sería, ¿cuánto sería en 13, por ejemplo, 2000 PSI? 2000 PSI es un hormigón muy baja calidad. El método no calcula eso. ¿Por qué? Porque dice el método, ese hormigón no lo podemos probar. Cuando metemos una placa tan baja calidad aquí que no tiene que tener ni armadura, porque así es el método de prueba, es hormigón sin ningún tipo de armadura, para que no ayude la armadura que en el método está, que ahí en la prueba está y después no. Entonces, no pueden probar y dicen la compresión del hormigón tiene que ser por lo menos 25 megapascal, 20 megapascal. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? No podemos calcular porque el hormigón es muy baja calidad. ¿Qué hacemos? No, el método no se puede, no existe un método de cálculo con ese hormigón. Entonces vamos al ENSO. Es decir, el ENSO está permitido siempre cuando el otro método que es obligatorio no nos da un resultado, ¿no? Y tenemos un método ENSO que se llama Engineering Solution, que sería un método ingenieril de Fisher, donde nosotros ponemos la firma, que ese método está hecho con todas las condiciones ingenieriles sabidas aquí en la técnica y tiene el respaldo también de un organismo internacional, el FIP, la Federación Internacional del Concreto, con sede en Luzern, aquí en Europa también, en Suiza, y en donde están todos los países
del mundo. México está representado también Japón, por ejemplo, que normalmente no lo tenemos ni en el ACI ni en el ETA, pero ahí en el FIP está representado Japón, está representado también Europa, con el profesor Eligahausen, es decir, están todos los países. Es válido para todo el mundo cuando el método válido, legal, no es aplicable. Vamos a ver un ejemplo ahora pronto, ¿no? Y entonces abrimos la software aquí presionando CFix y vamos y vemos esta máscara o esta, ¿cómo se dice? Pantalla. Esta pantalla de entrada del CFix en donde nos pide, por favor, no te dice así, pero nos pide que introduzcamos las variables, las condiciones, podríamos decir, que influyen en el cálculo. Es decir, las dimensiones, la placa de concreto, si hay un borde. Aquí estoy trabajando con una aplicación no simétrica, ¿no? Tenemos una resistencia en esta dirección mayor que en la dirección X. No, Y, perdón. Y en la dirección Y es la resistencia menor que en la dirección X. Y eso no es bueno para el caso del sismo. Lo teníamos que reforzar en esa dirección, la dirección Y. Y bueno, después nos está pidiendo todos los datos de entrada. Es decir, vamos trabajando así siempre de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿no? Ya les explico cómo es el caso, ¿no? Y lo que hace la software es, te pide como dato de entrada la carga actuante, que son estos valores aquí, estas flechas así, cargas que pueden ser de rotación o cargas lineales, que son cargas, que son fuerzas. Recordemos de la física, son vectores. Es decir, un vector está definido cuando tenemos los tres datos. El dato de la magnitud, de la dirección y del sentido, ¿no? En qué eje está actuando y en qué sentido está actuando. La magnitud, la dirección y el sentido. Entonces así tenemos la definición de un vector. Lo mismo es con los momentos. Los momentos son cargas de rotación. La fuerza está tratando de acelerar a la fijación, a esa platina de acero en una dirección dada. El momento está tratando de hacerlo rotar. Es una aceleración de rotación también, y en un sentido dado, y eso lo podemos tener en los tres ejes, ¿no? El eje Z es el más importante que tenemos porque en ese eje definimos la tracción, ¿no? Y en ese eje definimos también un dato muy importante que está definido en el producto. El producto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, 3 octavos, por ejemplo, la varilla 3 octavos, FICM Plus de Fisher, tiene un ancho mínimo de placa. Y así se mide. El ancho mínimo de placa se mide en el eje Z, es decir, en el eje así como entran los anclajes, ¿no? Imagínense si el anclaje, la placa estaría aquí, en este, ¿cómo se dice? En el cante, en la parte lateral de la placa. Entonces la profundidad de anclaje sería toda la placa, no teníamos ningún problema, pero ahí tendríamos el problema del borde, que están muy cerca los bordes, ¿no? El borde siempre es un problema. El cálculo se hace siguiendo las ecuaciones del método de cálculo que elijamos, y al final lo que hace la software es hacer la división entre la carga que actúa y la resistencia del material, la resistencia que tiene el anclaje. Y esa división se llama, ese cociente se llama utilización. Utilización. La utilización o el aprovechamiento, dicen algunos también, ¿no? La utilización es satisfactoria cuando la utilización es menor que 1, o podemos trabajar también en %, multiplicar todo eso por 100, así lo hace la software y se trabaja en %, cuando sea menor de 100%. Entonces la utilización es satisfactoria. Y se hace en todos los métodos se hace siempre una verificación para los esfuerzos en Z, los esfuerzos de tracción, una verificación para los otros ejes, los esfuerzos de corte o al cortante,
cizallamiento, también podemos decir, los esfuerzos de cizallamiento, de corte. Tenemos dos ejes aquí, entonces se hacen para los dos ejes y para la resultante, se hace la verificación, y al final se hace también una verificación para la superposición de las dos direcciones de carga, la normal y de cizallamiento corto. Bueno, y eso está descrito, está escrito, está todo fijo en el método de cálculo ACI 318, capítulo 17, que gracias a este software ni tiene necesidad de leerlo. Está en inglés, creo que el ACI también traduce mucho las cosas al español por la gran cantidad de nosotros que están ahí en América, ¿no? En los Estados Unidos. Y ellos necesitan, como somos nosotros, nos negamos a aprender el inglés por alguna causa así, o no nos gusta perder nuestra lengua, y hablamos siempre en español, y hay mucha gente que vive en los dos países, así que no les queda otra que traducirlo en español. Así que hay muchos documentos que también están traducidos en español. Creo que el código 17, el capítulo 17 de la ACI está traducido en español, ¿no? Lo que no se hace aquí en Europa. En Europa se deja que cada país lo haga, así que tendríamos la traducción de los españoles. Dios nos libre, ¿no? Pero bueno, la traducción en español sería la de España, y ellos, como no lo hacen muy a menudo, lo que están haciendo es aprendiendo inglés. Están tan cerca de Inglaterra que no les cuesta nada ir a aprender inglés, y trabajan con los documentos en inglés. Bueno. Pero ustedes no necesitan leer ni en inglés, ni en español, ni en lo que sea, porque todo lo tienes así ya en forma matemática, en forma de una software, lo tiene adentro y está todo calculando automáticamente, ¿no? Y cambiamos alguna condición, ya tenemos el cálculo. Les quiero hablar por último de un tema que es muy confuso, muchas veces no se sabe qué es el tema que es una fijación preposicionada, que es una fijación a través, que es una fijación a distancia, ¿no? Esas son definiciones que hacemos nosotros, los que trabajamos con fijaciones, porque se necesita una para el cálculo, para saber si el producto puede hacer ese tipo de fijación, porque viene de la obra, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en el cual tú necesitas de instalar el anclaje primeramente. La platina ni existe en el momento de la instalación, no está. Pero tiene que ser, por supuesto, tiene la forma, tiene un dibujo. Entonces, haz la perforación ahí donde tienen que estar los anclajes, preposicionas el anclaje. Lo pones primeramente y luego viene la platina que tiene que entrar ahí donde tú pusiste eso. Es una cosa que yo no lo recomiendo, pero hay veces en que necesitamos trabajar así, ¿no? Eso se llama preposicionado. Los españoles le dicen al ras. No sé por qué, pero ellos le dicen así. Sería fijación al ras o preposicionada. A mí me gusta más preposicionada porque significa yo le estoy dando la posición previamente, ¿no? Y la otra sería lo contrario, sería fijación a través, es decir, la platina está ahí, yo hago la perforación a través e instalo los anclajes a través. No todos los anclajes pueden hacer eso. Entonces, por eso necesita la software saber qué está planeando. Preposicionada, puedes poner ninguna también. No planeo nada. Más que sea lo que usted diga. Sería eso, ninguna. Y hay otra, la tercera que existe también, que es muy mala por un anclaje, que se llama fijación a distancia, ¿no? Stand off, le dicen los ingleses. Stand off. La fijación a distancia significa que tenemos un problema, con la flexión. Ustedes se tienen que imaginar esto ahora como si fuera un arco compuesto por 3 elementos, la platina de acero aquí y 2 varillas cilíndricas que van circulares, de sección circular, que van aquí, que son nuestro anclaje, ¿no? La parte metálica del anclaje.
Se lo tienen que imaginar como un arco. Aquí tenemos una fuerza. La fuerza se transmite en el arco por tensiones internas. ¿Cuáles son las tensiones internas? Es lo que siempre calculamos nosotros ingenieros, ¿no? Siempre andamos haciendo esos cálculos. Las tensiones internas son una fuerza normal que se transmite aquí, luego fuerza de corte, o cizallamiento, como dije, y el momento flector. Es decir, esta varilla está recibiendo aquí un momento flector, y ese momento flector hay que calcularlo. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Cómo calcula la software eso? Lo calcula con la ley del espejo. La ley del espejo dice que la resistencia del acero a la cual está hecha esa varillita no tiene que sobrepasar el momento flector dividido por el momento resistente flector. El momento resistente flector depende de la sección. Una sección circular, por ejemplo, tiene un momento resistente flector igual al diámetro, al cubo, por pi dividido 32. Eso hay tablas. Si fuera una sección cuadrada, tenemos otra cosa, pero nosotros solamente tenemos secciones circulares para las varillas del producto. Entonces siempre vale esta formulita aquí, esta ecuación, digo yo, correctamente, ¿no? Y entonces ese cálculo lo hace, se fixa automáticamente, no necesitamos saber nada de esto y todo esto, pero yo les digo por si quieren entender qué es lo que hizo, por qué no me calcula, por qué me está calculando flexión ahora de pronto en la fijación, porque es una fijación a distancia. Y si tienen sismo, yo les recomiendo siempre que no hagan nunca una fijación a distancia. Es decir, que traten de poner la platina siempre sobre el hormigón, nunca a distancia, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Entonces, lo último que les quiero explicar es ese tema que ya mencioné, que es elijan siempre una distribución simétrica. Este es el punto en donde están aplicadas las cargas, están aplicadas siempre aquí, en este caso, no siempre lo podemos mover a esto, pero no sería bueno, ¿no? Lo estamos aplicando en el centro de gravedad de la platina de acero, de este, ¿cómo se dice? Hexágono, hexágono, se dice hexágono, sexágono, sextant se dice en alemán, no sé cómo se dice, ángulo, tiene 6 lados. Esta figura de 6 lados, hexágono se dice, creo que es así, ¿no? Si no, perdón, ¿no? Mi español a veces está confundido con tantos idiomas que hablamos aquí en Europa. Hexágono creo que se dice, sí. Y tenemos entonces así el centro de gravedad de la carga, es decir, está el punto de aplicación de la carga y es en el centro de gravedad de la placa. Y luego todos los anclajes están a la misma distancia. Eso es buenísimo, eso es una distribución simétrica. Si no tenemos esa distribución simétrica, tenemos que calcular cuánto recibe cada anclaje, es decir, usando la mecánica, la mecánica técnica, vamos a ir calculando eso lo hace la software automáticamente, por supuesto, lo escribe en la página 2 del informe, cuál es la distribución de la carga a cada anclaje, ¿no? De la carga actuante a cada anclaje. Y si lo hacemos asimétricamente, entonces tenemos el riesgo de que la platina no sea rígida. En ese caso, la platina no es rígida. CEFIC no calcula la platina, por el momento no lo hace. No calcula la platina. Lo único que puede hacer es darte una figura FM en forma de elementos finitos con colores, en qué distribución tiene las tensiones internas en la platina, pero no te calcula, no te dice, bueno, para que sea rígida, para que no se deforme, tiene que tener más ancho. Ustedes están imaginando ya por qué, porque el método te exige, para que pueda calcular la distribución en los anclajes, te exige que la platina sea rígida, que no se deforme, que siempre quede así plana en el hormigón, o casi plana en el hormigón, en el concreto, en la superficie de concreto. Y para hacer eso, yo personalmente uso otra software, no uso la software para anclaje, porque eso es para calcular cuál es la resistencia de este grupo en el concreto, en el hormigón. Eso es otra cosa.
pero hay software en el mercado que ya están teniendo eso, porque los que hacen esa software tienen aquí en el cajón. En el cajón ya tienen cómo es esa software, y le agregan a la software y es como un módulo más que tiene la software que te hace el cálculo de la platina de acero, cómo tiene que ser la platina, el ancho o los reforzamientos así verticales con acero para que tenga una rigidez mayor, la platina, y no se deforme. Ese método se llama método de los resortes elásticos, que sería en inglés spring model, el método de los resortes elásticos. ¿Qué hace? Lo que hace es calcularte la platina de acero para que la platina no se deforme y las cargas sean transmitidas así de modo equitativo a todos los anclajes. Si no, tendríamos un problema, ¿no? Pero ese problema no lo tenemos aquí en esta platina, aunque sea de 1 milímetro, ¿no? El problema vamos a tener que se va a deformar como loca la platina, si es de 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro no se puede hacer. Pero si fuera, por ejemplo, de 10, que es una platina muy grande, ¿no? Se va a deformar, tú vas a ver la deformación. Pero al final, la carga que va a llegar a cada anclaje va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los anclajes están distribuidos simétricamente. Es decir, la distribución simétrica me evita a mí el problema de tener que estar viendo si la platina se va a deformar y entonces va a estar distribuyendo la carga desfavorablemente a los anclajes que se encuentran más cerca. Y a los que están más lejos no reciben nada. Están al vicio, podemos decir, ¿no? Ese problema no lo tenemos con la distribución simétrica. El año próximo vamos a introducir en la software esa cosa que tienen los programadores en el cajón. Ya la tenemos en la software, ya está incluida en esa software, pero está de prueba. Estamos probando porque hay un problema. Si ponemos esa distribución de Spring Model, significa poner a todo lo que representa el sistema, es decir, al concreto, a la platina de acero, a los anclajes, como si fueran pequeños resortes con un módulo con una constante elástica diferente, porque son diferentes cosas, ¿no? Y al hormigón, que el concreto, que es una superficie, se lo representa con muchos. Y el mallado, es decir, muchos resortes esté considerando, cuanto más es mejor el resultado, pero cuanto más cuanto más estrecho sea el mallado, mucho más va a demorar. Y en ese punto hay problemas por el momento, porque como tenemos que ofrecer una software que funcione para todos los clientes, entonces tenemos que buscar una solución adecuada para eso. Y eso está en prueba hasta ahora. Estamos buscando cuánto es el mallado ideal para tener una solución óptima y tener también una solución que no demore y que funcione y que no te rompa, no te salte, como se dice, cuando se corta, cambia, no calcula y te manda afuera, ¿no? Se corta, nosotros decimos aquí, hat mich rausgeschmissen, decimos en alemán, also me echó afuera, me echa, sale, no calcula nada. Si está muy elevada y la computadora no puede hacer el cálculo de tan elevado número de resortes. Pero ese es el principio, es decir, modelar al sistema en tipos de resorte, Spring Model, por eso se llama Spring Model. Modelando así, tienes un resultado más satisfactorio. Puedes también modelar la placa de acero, es decir, el ancho de la placa de acero, y puedes modelar también si necesitas algún reforzamiento para aumentar la rigidez. Bueno, hasta aquí es mi plática sobre el tema en forma así de PDF, ahora en forma de PowerPoint. Ahora lo que yo quiero es ir a la software. Tenemos todavía unos minutos. Sí, tenemos, no estamos ya mucho tiempo, entonces vamos directamente a la software. Yo voy directamente a la software. Si no ven la software, me dicen, por favor, ¿no? Esta sería para mí la software. ¿La ven? Sí, Luis. Sí, perfecto. Entonces, la software, ¿qué necesita? La software necesita aquí, para hacer el cálculo,
necesita los datos de entrada. Ahora estamos calculando, por ejemplo, aquí el caso sísmico para este sistema que está introducido ya en la software, es decir, podemos empezar de cero, por supuesto, ¿no? Podemos empezar con, te va de aquí de arriba hacia la derecha, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Aquí se guardan los proyectos, son los archivos. Esta flechita así significa que puedes volver si hiciste algo. Por ejemplo, si aquí yo le pongo 7, me dijo, no, no, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? No era 7, está mal, era más. Dejamos de nuevo como estaba. Entonces vuelvo a 15, espero que funcione ahora, ¿no? Porque siempre cuando yo muestro algo no funciona, ahí está, ¿no? Está volviendo a 15, ¿no? Y es decir, es el, no sé cómo se dice en castellano, esta función tiene un nombre también especial, es para volver. Vuelves los pasos que has hecho y vuelve hasta 10 pasos anteriores, más hasta el momento no podemos, porque la software es muy complicado. Y el otro que está atrás de estos símbolos, no sé si todos lo ven, bueno, el otro es la banderita del país en donde me está definiendo, por ejemplo, perdón, yo tengo la bandera de Argentina porque primeramente estaba en Argentina, Brasil, no, México, espero que sepa la bandera de México, si no es una vergüenza, ¿no? México, ahí está, ahí ya la vi y se me perdió. México. Tengo problemas con los ojos en esta pantallita tan pequeña. Está demorando mucho está muy cargada la computadora aquí. Ahí tenemos a México, es decir, tenemos los productos que la subsidiaria nuestra en México está adoptado para su mercado como productos que necesita el mercado de México, y esos son los productos que vemos aquí, ¿no? Si pusiéramos, por ejemplo, Inglaterra, veríamos otros productos, otro tipo de cartucho. A veces no es el producto el que falta, sino los mililitros del cartucho. Es decir, cuando vean un cartucho que, por ejemplo, se llama 390 y una S al final, o otro que se llama 1500 y una S, esos 1500 o 390 significa la cantidad de mililitros que contiene el cartucho. Lo más importante es siempre el producto, es decir, las palabras iniciales, las letras iniciales. FIS significa anclaje, sistema de inyección Fischer en alemán, Fischer Injection System, y después está EM, que significa Epoxy Myrtle, o resina epóxica. Eso es lo más importante. El plus, por supuesto, que significa que la mejoría. Antes había un EM, ahora hay un plus. Es el mejor producto que tenemos. Y luego los otros datos son la cantidad de mililitros del cartucho y el tipo, el S, ese es el tipo de dispensador. Antes se decía pistola inyectora, ahora se le dice dispensador para inyectar la resina, ¿no? Esas son claves que tienen los vendedores para saber qué cosa es. Pero el producto en sí es el mismo, que sea 1500 o que sea 390 o que sea 500, es lo mismo. La cantidad no nos interesa por el momento aquí, ¿no? Nos interesa después para hacer el cálculo de cuántos cartuchos vamos a necesitar. Pero bueno, y ahora estoy tapando, bueno, con eso entonces, con el idioma, les recomiendo el idioma, cambiar el idioma si ustedes no entienden algo, ¿no? Este idioma, esta traducción, pueden cambiar el idioma que quieran. Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, si más les gusta, por ejemplo, alguien se mudó de Polonia y se fue a vivir a México y él quiere practicar su polaco, entonces que ponga el idioma polaco, ¿no? Ya se pone Polnish, Poland, ¿no? Y ahí está todo en polaco, ¿no? Pero yo no entiendo una palabra ahora, ¿no? Entonces vuelvo a buscar México, Spanish, perdón, español, y ahí está. Es decir, con el idioma estamos cambiando solamente
el idioma de la software, no cambiamos nada en el cálculo. Y por último, se van a todas las variables que tenemos que introducir para el dimensionado, ¿no? Aquí estamos ya en el caso de sismo, ¿no? Normalmente en la ACI primero tenemos que calcular, es decir, en las acciones, lo primero que tenemos que hacer es ir al método, tenemos los métodos, diferentes métodos, ACI sería el que estamos tratando hoy, pero hay dos, ¿no? Hay dos, hay uno que no lo quería abrir, sino lo quería mostrar, solamente que había otro, ¿no? Hay uno que se llama ACI 318.14 y el otro no tiene número, ¿no? ¿Qué significa eso? Ese sería el método que ahora fue actualizado. Y este es el método que no tiene ningún cambio en la parte de las fijaciones. Sí, son iguales los dos, pero nuestra homologación, nuestra ICC ESR, fue hecha con ese método. Entonces tenemos que usar ese método de ese entonces para que esté todo correcto. Es una cosa legal solamente, pero no tiene nada que ver con el cálculo. Es decir, si pusiéramos no me haría el cálculo. ¿Por qué? Me dice, nah, tengo que volver a escribir las cargas. Eso me molesta a veces, pero no calculan, no porque no tenga carga, sino porque la homologación, la ESR, no se calcula. Bueno, estaba haciendo tonterías. Ahora sí lo calcula, ¿no? Tenemos entonces la posibilidad de calcularlo con los dos métodos. Perdón, ¿no? Antes era así que no se podía con el uno y con el otro método. Bueno, sigo entonces explicando qué métodos hay. El DITE sería el ETA o EN, ¿no? Que es el método inicial de EN. Está traducido en español, por eso no lo encuentro. ETAC se llamaba antes, ETAC, y sería, que sería el inicial del EN. Ese es el actual, el que ahora tenemos, que es una norma en Europa, ¿no? Perdón, EN, y este es el método inicial, el ETAC, que era una recomendación solamente para el ingeniero, lo podía usar si quería, como no hay otra cosa, usaban, ¿no? Para el cálculo de fijación. Pero después se convirtió en la norma, y esta es la norma. Y hay uno también que no es para esta aplicación, pero hay a veces la aplicación que es la aplicación redundante. Redundante significa tú tienes una aplicación externa, por ejemplo, una fachada ventilada con estructura portante en la pared, y esa estructura está fijada a 3 puntos. Esa externa no es portante porque solo se porta ella misma, entonces se llama, para nosotros se llama, cuando tiene 3 puntos, se llama fijación redundante. La prueba para la fijación redundante es totalmente diferente, mucho más fácil de obtener. Y no tiene sentido de hablar de eso aquí con FICM+. Nosotros aquí estamos para fijaciones de envergadura, de que tienen mucha carga, que son singulares, que no son redundantes. Es este método que se usaría en Europa, el método EN 1992, parte 4, le decimos Eurocode 2, perdón, Eurocode 2. ¿No? Y el ENSO, ese sí lo podremos usar nosotros mucho en México cuando estemos con condiciones que no se cumplan, ¿no? Entonces, en el ACI, por ejemplo, yo quiero calcular en ACI 314, o no, 314, 15 y 2, por ejemplo, ¿no? Siempre te borra las cargas, eso es un problema que tiene cuando estamos cambiando los métodos. Tienes que acordarte de las cargas y o escribirlas en alguna parte y luego escribirlas de nuevo. Entonces, cuando tenemos la del ACI 318, parte 14, el capítulo 17 del año 2014, perdón, y la carga permanente estática, o tenemos el caso de las cargas estática y sísmica. Esos son los casos que la ACI conoce. Es decir, tiene 2 casos. En nuestro método PRIO tenemos más casos.
como yo no tengo tanto tiempo, ya me estoy sobrepasando el tiempo también de explicación y les agradezco que me estén escuchando a pesar que estamos sobrepasados, ¿no? Pero hay tanto que explicar. Yo les escribí un escrito, les escribí todo escrito para explicarles partes, por ejemplo, cuáles son los métodos de cálculo y cuáles los casos de cálculo que hay que considerar. Y todas esas cosas son importantes también de conocer, ¿no? Y yo quería para terminar aquí mostrarles a ustedes cómo es el caso sísmico, es decir, la carga estática, claro que es la carga de peso propio, la carga de viento, la carga de cargas variables, y siempre se hace esa diferenciación entre cargas variables que varían todo el tiempo y cargas variables que varían de muy poco. Por ejemplo, el peso de muebles. El peso de muebles en una oficina, eso no varía mucho tiempo, todos 10 años pueden estar los mismos muebles. Entonces va a estar mucho tiempo y junto con la carga muerta, la carga de peso propio de la estructura, conforma lo que en Norteamérica se le dice la sustained load, la carga sostenida. Es importantísima de saber para el caso de la tracción. Si tenemos tracción, esa tracción va a provocar, aquí en la fijación va a provocar, si es carga constante todo el tiempo, y como estamos trabajando con una resina, todo el que trabaja con resina tiene que hacer ese cálculo, va a provocar un fenómeno que se conoce en la física como fluencia. La fluencia es la caída de la carga, aunque la caída de la resistencia, perdón, no de la carga actuante, sino de la resistencia, cuando la carga actuante no varía, está constante, siempre igual. La resistencia es alta al principio y después va cambiando con el tiempo. Ese fenómeno se llama fluencia, Cripps en inglés, Cripps, y ese fenómeno de fluencia se lo considera con esa carga sostenida y vale solamente, por supuesto, para la carga de tracción. La carga de corte no tiene fluencia. ¿Por qué? Porque el acero, el Cripps, la fluencia del acero es muy, muy pequeña. Entonces, para la carga de corte no necesitamos esa diferenciación, solo para la tracción. Y cuando es tracción, no cuando es compresión, por supuesto. Y bueno, y así entonces con esas explicaciones yo les voy dando ya la idea que pasa con el caso accidental sísmico. Es decir, tengo las dos cargas. Tengo ahora la carga que tenía variable, bueno, la carga de viento y la carga de nieve, esa la voy a sacar. Sí puede ser que la carga de sismo sea menor que la carga estática propia, porque yo tengo que calcular la aceleración sísmica multiplicada por la masa, y ahí tengo ya la carga sísmica que está actuando en todas direcciones. Es decir, esos 12 podría estar actuando ahí, podría estar actuando aquí, y por supuesto en la otra dirección. Pero como es simétrica la placa, no va a cambiar nada. Así que en una dirección va a actuar el sismo junto con la tracción y el corte también, ¿no? Supongamos que puede ser ese caso, ¿no? En realidad sería aquí 0 y 12, 12 y 0, ¿no? Eso sería lo correcto, los casos de carga que los tenemos que escribir aquí, uno después del otro. Pero para ahorrar tiempo lo hago así, ¿no? Estoy viendo, en el caso sísmico, tenemos un caso sísmico calculable. Es decir, estamos con la verificación satisfactoria. Si escribir, si es el caso sísmico, ¿no? Y cuando vemos en las acciones el caso sísmico, cuando vemos directamente al sísmico y vamos aquí a estas cargas, a estos tipos de cargas sísmicas, eso es típico de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, esos hace mucho tiempo ya se acostumbraron a trabajar así. Uno es el anclaje dúctil. Este caso se puede usar solamente si la carga decisiva, es decir, en donde está la mayor, es donde es la menor resistencia, en la falla en donde está la menor resistencia, la carga decisiva es el acero. Yo voy a probar si se puede, ¿sí? Si es el acero, se puede, no se puede. Entonces no es el acero. Volvemos a lo que tenía antes, a ninguno.
y vemos en dónde está la falla. El acero tenía 15, así que no es decisiva. 40 tenía el hormigón, el concreto, y 39 tenía la resina. Es decir, la falla decisiva es concreto, no puedo usar el método de anclaje dúctil. ¿Qué significa anclaje dúctil? Yo voy a usar un anclaje chiquito, le voy a aumentar la resistencia a lo máximo que se pueda, ¿no? Está escrito eso en la homologación, está escrito cuánto es. El phi sísmico, 1,2. Entonces yo multiplico la resistencia al anclaje a 1,2 para que si pasa algo, si se rompe algo, se rompa ahí, el anclaje. El anclaje es dúctil. El anclaje se va a romper o se va a deformar tanto que voy a tener una deformación inmensa, pero voy a tener ningún otro daño en la estructura. No daño en el hormigón, no daño en el sistema tampoco. El segundo tipo es si hay un cambio, si yo decido que la parte frágil va a ser la platina, el perfil que está anclado ahí, es decir, la parte metálica que estoy anclando. Ahí voy a poner un punto débil y en ese caso tengo que comprobar que el hormigón resista, ¿no? Lo puedo ir probando. Si este caso, como así puse, si tengo una solución. Entonces, ese caso sí lo puedo hacer aquí también, ¿no? El anclaje dúctil no lo puedo hacer porque no es el anclaje, el acero del anclaje, la carga decisiva, la falla decisiva, ¿no? Y así se va probando. La fijación no es elástica, significa, eso es lo que hacemos en Europa. La fijación no elástica significa que no se tiene que deformar nada. Es decir, que todo tiene que resistir, que no se va a romper o deformar nada. Es el típico cálculo europeo. El cálculo europeo dice el caso sísmico es un caso accidental después del cual la estructura tiene que funcionar, tiene que seguir funcionando. Pueden aparecer fisuras que pueden ser corregidas después, pero la estructura tiene que funcionar. Ese es el caso sísmico para Europa. Y eso hace esa hipótesis de cálculo, hace que el caso de cálculo sísmico en el método europeo sea mucho más caro, la fijación, haciéndola en el método de los Estados Unidos, ¿no? Es un precio, una cuestión de precios, ¿no? No siempre, pero la mayoría de las veces es así que el cálculo de la fijación europea en caso de sismo es mucho más caro que el caso que si usamos el método de los Estados Unidos. Bueno, a mí me gusta siempre usar ninguno de los casos, es decir, estoy libre de esas cuestiones y en dónde se va a romper, que calcule todo y que me diga dónde está la falla, ¿no? Y eso es lo que estoy usando aquí, que calculo todo, ningún caso, ¿no? Y para el cortante también. Y tengo ya la definición del caso sísmico, es decir, la carga sísmica la calculé con los datos de entrada de la aceleración sísmica que me dio el ingeniero para ese caso, para esa estructura, para esa altura, para esa posición. Y tengo la aceleración sísmica multiplicada por la masa de eso que estoy fijando, me da la carga sísmica. Puesta en la peor dirección, me da la carga sísmica decisiva para el sistema. Si uso una distribución simétrica, si no tengo bordes, estoy en la mejor condición para el caso sísmico. Y luego de eso, entonces puedo imprimir los resultados, ¿no? Y los resultados los voy a ir imprimiendo así, con esta vista previa, ¿no? Primero me muestra una pantalla en la cual yo puedo ir eligiendo qué es lo que quiero en la memoria de cálculo, digamos así, en el reporte de cálculo, ¿no? Lo quiero completo, sí, ahí van a estar escritas todas las fórmulas, todas las ecuaciones. Después puedo agregar también los datos de los clientes, los contactos que tengo, ¿no? Si no quiero los datos, por ejemplo, de la subsidiaria, porque estoy calculando con Japón o qué sé yo, con una subsidiaria que ellos hicieron una pequeña mejoría en el cálculo, qué sé yo, por cualquier cosa, ¿no?
estoy usando ahí la subsidiaria de Argentina, por ejemplo. Y a mí la banderita de Argentina no me interesa, no quiero ni verla. Entonces le pongo personalizado y escribo lo que yo quiera. Escribo, por ejemplo, qué cosa tiene que estar arriba en el encabezado, ¿no? Ficha México, ¿no? Pero eso ya está. Porque este es de Ficha México. Ficha México. Y el idioma también lo puedo escribir en el idioma que quiera, lo puedo escribir en inglés, en polaco, en lo que quiera. Y también la vista actual, es decir, cómo puse, ahora no puedo salir, cancelar. Si yo lo puse en esta dirección, así para identificar que se trata de una fijación en el techo, ¿no? Entonces yo quiero que eso también se imprima, eso entonces en el resultado aquí lo voy a poner así, imprímame por favor, imprímame la vista actual, esto, ¿no? La vista actual. Y entonces va a estar la fijación así como está ahora, ¿no? Y aquí puedo escribir lo que quiera, ¿no? Test, por ejemplo, test, y ahí tengo ya la PDF con la memoria de cálculo. Bueno. ¿Qué tal? Luis, podemos Sí. ir cerrando Sí. para pasar a Sí, yo estaba las pensando preguntas. solamente demostrar esto y ya está, ¿no? Está ahí como yo lo decidí. Perfecto, Juan. Entonces vamos, perdón por la demora, ¿no? No te preocupes. El tema es muy largo, por eso. ¿No? Está bien. Entonces ahora estoy disponible para las preguntas. Nosotros podemos también, por supuesto, siempre pueden hacer siempre preguntas a nosotros en el email que tenemos en Fischer en Alemania, aquí, el InSupport, Fischer como internacional, INT, support con 2 P's en inglés, support, y @fischer.de. Ese es el email que Juan también les puede pasar para que nos envíen las preguntas que tengan sobre la software. Todo tipo de preguntas son siempre bienvenidas, ¿no? Y las otras preguntas más sencillas, por supuesto, también las pueden hacer. No hay una pregunta que sea tonta. Si ustedes tienen preguntas, háganla siempre. Nosotros no decimos que hay preguntas tontas o preguntas buenas. Eso depende siempre de qué situación se encuentre. Lo peor es quedarse con la duda, siempre digo yo. Así que ahora estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Si ya escribieron alguna, Juan. Sí, de hecho, bueno. Léelas para que la escuchemos. Bueno, una de las cosas también los invito a que visiten la página, es www.fishermex.com.mx. Ahí en la sección de soporte es donde encontrarán los correos. Pueden enviar un correo directamente al área de ingeniería y ya con eso se les responderá todas y cada una de las dudas que tengan. Ok, bueno, entonces en la sección de preguntas tenemos una. ¿Me ayudas, Inge Eduardo? Sí, la primera nos pregunta Juan Capacho. ¿Por qué el reporte de producto no considera las condiciones de inspección continua y periódica? Ya que estas condiciones las define el diseño de anclajes del ACI 318-19 y esa condición depende de la instalación en obra por parte de los instaladores. Y esa instalación no tiene que ver aquí con nuestro cálculo. Nosotros suponemos que es la mejor condición. Y no hay cambios en las ecuaciones. Es decir, las ecuaciones, nosotros vamos siguiendo el modelo matemático que la ACI nos da con las ecuaciones. Y el hecho de que después va a haber inspecciones no significa que va a haber cambios en la resistencia, sino que va a haber cambios en la durabilidad de la fijación. Aquí lo que estamos haciendo con la software es la resistencia, calcular la resistencia a los 50 años. Esa la tenemos del ACI, del ESR, ese reporte lo tenemos ya así garantizado, podríamos decir. Y ahora con esas inspecciones lo que estamos garantizando es la durabilidad. Es decir, que esa durabilidad que está dicha, que ya está garantizada en el ESR, la vamos a tener los 50 años. Si hay, por ejemplo, corrosión, la tenemos que
que inspeccionar y dar los pasos para prevenir que no haya corrosión, que no disminuya la sección. Y si disminuye la sección, tenemos un problema porque nosotros calculamos con la sección inicial de acero. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Una fisura, una carga muy elevada en el concreto, produce una fisura enorme que no estaba calculada. Entonces hay que cerrar esa fisura, hay que prevenir de que esa fisura no esté más en el concreto, porque esa fisura así gigante, una fisura gigante, digo yo, de más de 0,5 milímetros. Si pasa por los anclajes, que es muy normal, hay que hacer algo en contra. Y para eso está la inspección, no está para que cambiemos el cálculo, es decir, nosotros no podemos de antemano decir el cálculo va a ser diferente porque la inspección número, qué sé yo, en el año 30, en el año 3 después de instalado, va a venir, va a decir esto. No, la inspección viene después para garantizar todas esas condiciones que estamos suponiendo en el cálculo. ¿Comprendes? Esa es la idea de la inspección. No que en el cálculo tú tengas algo que va a cambiar si la inspección es menor o mayor. La inspección, esa se hace, se dispone de acuerdo a las condiciones de la obra. Si es una inspección, por ejemplo, en Nueva York, en donde hay mucho tránsito, entonces se disminuye el número de inspecciones. Y eso va a disminuir también el número de años en que la fijación sea garantizada por el ACI, por el ESR. Pero a nosotros nos garantizaron con las dos formas de inspección que tiene el ACI, nos garantizaron los 50 años. Es decir, que sea periódica, que sea solo continua, tiene siempre 50 años. La responsabilidad está en el inspector, en el que hace la inspección, en el que, no en el producto, no en el ESR. ¿Comprendes? Esa es la idea atrás. Por eso la software no tiene la variable esa en la fórmula, en una ecuación. ¿Habrá algún caso en que sí está en otro producto que tiene ESR? Por ejemplo, los anclajes metálicos. Ahí sí. Ahí tenemos que la inspección afecta a la durabilidad del anclaje. ¿Por qué? Porque el anclaje metálico está adentro del hormigón, no lo podemos ver, puede entrar agua, puede ser que corroa adentro, que haya corrosión adentro del hormigón y nosotros no lo vemos. Entonces, si es una inspección continua, va a tener otra resistencia que es una inspección previa o permanente, continua y ¿cómo es el otro? No recuerdo el nombre. Continua y periódica, perdón. ¿Comprende? Eso es, el tema es importante para las construcciones que están al exterior. Las construcciones exteriores se pueden comprobar así con inspecciones, pero todo lo que está en el hormigón no lo puedes comprobar. Es decir, no hay cambios en el resultado, no hay cambios si es la inspección continua o periódica, no hay muchos cambios porque no puedes. Entre que dices la durabilidad va a ser con este material, va a ser tantos años, hay que cambiar el material para que sean los 50 años. Si las condiciones cambian, por ejemplo, la condición agua, hay agua en la fijación, está más afuera, llueve, entonces puede entrar agua en la fijación. En los anclajes metálicos se dice siempre la aleación tiene que ser para esa zona de corrosión o para esa corrosión que puede ser con agua, que es la corrosión, sería el acero R que tenemos nosotros, R de resistente a la corrosión. Y la inspección entonces puede hacerse hacia afuera, en todo lo que está afuera, pero en lo que está adentro del concreto, eso ya lo tiene homologado, ya lo tenemos descrito en la ESR. Y también hay otro problema, que hay mucha gente, ¿no?, que quiere usar el acero galvanizado al caliente, que es un acero que tiene más capa de galvanización, mucho más gruesa que el galvanizado así electrovoltaico,
y ese galanzado al caliente, ese tiene tiene otra durabilidad, digamos así, en condiciones húmedas, en condiciones de agua, que el galanzado electrolítico. Y con eso, ahí tenemos también este tema del control. Si hay corrosión, se ve también en la parte que está libre, entonces se supone que adentro también tiene que haber corrosión, se disminuye, se aumenta el tiempo de la vida útil. Es decir, digamos así para resumir, el control se puede hacer solamente en las partes externas de la estructura, y el control disminuye o aumenta el tiempo de durabilidad en algunos casos. No te aumenta o te disminuye para nada la resistencia, es decir, el cálculo de resistencia es siempre igual. Ok, muchas gracias, Luis. Uh-huh. ¿Alguna otra duda que tengamos, Inges? Sí, tenemos una pregunta más de Marco Antonio Martínez. Con gusto. Dice, ¿qué tan efectivo es este método para estructuras de acero, para el cálculo sobre todo de anclaje de vigas? Es perfecta, es la finalidad del producto. Anclaje de vigas significa estructura de acero y tú estás conectando con hormigón, con concreto. ¿O entendí mal la pregunta? Tú conectas una estructura de acero con concreto. Esa es la pregunta, ¿o no? Sí. Esa es la pregunta. Es para eso. Eso es la aplicación. Para eso está hecho. Es decir, para conectar estructuras de acero con concreto o para conectar concreto con concreto. Eso es también otra aplicación muy común para las dos. Las vigas, por ejemplo, de acero, de perfiles de acero, van a una platina de acero y esa platina tiene los agujeros para conectarlo con el hormigón, con el concreto. Lo que no se puede hacer, por ejemplo, para lo que no está hecho este producto, es para conectar acero con acero. Para eso no está hecho. No tiene pruebas, no tiene nada. Para eso se usan productos estándares, estandarizados. O sea, está todo, la medida, el tipo de acero. Es otro cálculo completamente diferente, ¿no? Pero para conectar acero con hormigón, con concreto, para eso está hecho. Y para eso es el método ACI 318. Ok, bueno. Perfecto. Otra duda que me hacen llegar, Luis, es ¿cómo se pueden obtener las longitudes de desarrollo de varillas de construcción? Uh-huh. De desarrollo, ¿qué significa exactamente eso? Las longitudes de desarrollo. Ajá, las longitudes de desarrollo hacen referencia a obtener el máximo rendimiento de un rebar con el menor empotramiento. Bueno, tú tienes dos cálculos que hacer, ¿no? Uno es el cálculo de atracción en el eje Z, sería el cálculo de atracción, y hay qué fallas puedes obtener. Una, si estás uniendo, por ejemplo, aquí estás hablando de ribas, es decir, estás uniendo concreto nuevo con concreto que existe, ¿no? Entonces ahí no puede existir la falla de concreto, porque el concreto está todo hormigonado, todo concretado ahí, todo junto. Entonces hay dos fallas. La falla de acero, que se rompa el acero de la varilla de construcción, o que se rompa la resina, si la unión resina con concreto. Y esas dos fallas, o la resina con el acero, bien dicho, ¿no? La resina con el acero. Y esas dos fallas están calculadas en la homologación. Es decir, yo tengo la posibilidad de calcular esas dos fallas. El acero está ya directamente calculado. Tenemos una tabla y ahí está escrito cuánto es la tensión o la fuerza que puedo darle a las diferentes varillas de construcción para romperlas el acero. Y la otra es la de la resina, la falla de adherencia. Esa falla de adherencia se calcula con un valor que se llama tensión de adherencia, que está también en la prueba y que depende
del método de perforación, del estado que se encontraba el agujero en el momento de la instalación, es decir, si va a estar húmeda o si va a estar seca, y del tipo de la resistencia a la compresión de ese hormigón. Entonces, esos 3 variables, la temperatura también, la temperatura, 4 variables, todas esas variables me van a dar la resistencia a la adherencia, que se llama falla combinada, adherencia y betón y hormigón. Pero aquí no tengo falla de concreto porque no se puede, entonces tengo solamente la falla de adherencia, ¿no? Y se calcula, ¿cómo se calcula? Es esa tensión de adherencia tau, que está escrita en la homologación, en la ESR, o que está escrita también en la memoria de cálculo. Cuando haces la memoria de cálculo, está escrita cuánto es tau, la tensión de adherencia para la condición dada, para todas esas condiciones dadas, y esa tensión de adherencia multiplicada por la superficie del cilindro, es decir, pi por diámetro es el perímetro de la circunferencia de la varilla, multiplicada por la longitud de empotramiento, es el área. Entonces, tau multiplicada por el área te da la fuerza. Y eso es lo que me estás preguntando. ¿Cuánto es la longitud óptima? La longitud óptima va a ser la fuerza de adherencia que sea igual a la fuerza de resistencia del acero. Es decir, la fuerza de resistencia del acero la tengo en alguna parte, en una tabla, en la ESR. Por ejemplo, me decido por la varilla de 3 octavos. Digo una por decir algo. Entonces tiene, qué sé yo, no sé, tengo que ver en el ESR. Tiene esta carga de rotura de acero. Igual, esa carga, igual a la resistencia tau multiplicada por el área. Y el área es pi por diámetro por la longitud. Entonces de ahí tengo la longitud. Todo lo que está multiplicando pasa al otro lado como cociente y es la longitud óptima. La longitud óptima va a ser entonces la carga del acero dividido por tau por pi y por el diámetro. Ok, perfecto. Muchas gracias, Luis. ¿Tenemos alguna otra duda más? Bueno, había una duda acerca del certificado de WHG, que si es posible que se los puedan compartir. Por supuesto, esa la estamos traduciendo, es nuevo. Ok, perfecto. Entonces, si ya no hay alguna otra duda, podemos dar por concluido el seminario, sin antes, recordarles que todo lo que se vio el día de hoy en el mismo se les enviará en un link directamente a sus correos para que lo puedan descargar, e inclusive en la liga de Facebook, en redes sociales, en Facebook principalmente, podrán encontrar este seminario por si lo quieren ver de nuevo en alguna otra ocasión. ¿Okay? De nuevo, muchas gracias, Luis, por el tiempo y Gracias a por toda la ustedes por información y invitarme. aclarar las dudas de cada uno de los participantes. Por parte de Fisher México, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Y Muchas gracias. gracias. Mis últimas palabras, entonces, para mí es un honor para estar aquí con ustedes. Me hubiera gustado, por supuesto, como lo hacemos siempre en México, ir de allá y estar con ustedes, pero por la pandemia estamos trabajando así con este método. Es práctico, sí, pero nos falta el contacto mutuo, ¿no? Y eso espero que se dé pronto, que podamos viajar de nuevo y estar juntos, así como lo hacíamos siempre, ¿no? Y Claro. muchas gracias y hasta la próxima. Espero que se repita también, que volvamos a hacer un seminario de este tipo pronto, nuevo. Y que tengan interés, por supuesto. Depende del interés que tengan tus clientes. Muchas gracias y Claro. hasta la próxima entonces. Muchas gracias, Luis. Muy bien.